Muy buenos días a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Juliano Talora de Alugar. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días a todos, jóvenes. Prepárense porque el día de hoy tenemos una casa muy especial. Por favor, empecemos, arquitecto, pues compartiéndonos en dónde estamos. Bueno, en este momento estamos ubicados en el municipio de Subachoque. Esto queda más o menos a 1 hora y media de Bogotá, de la capital de Colombia. Esto es zona rural en este momento, zona rural de Subachoque. Estamos más o menos a 10 minutos del pueblo. Y estamos parados en este momento sobre un lote de 2.400 metros cuadrados de área bruta, ¿sí? Y la casa tiene cerca de 250 metros de área construida, más unos 30 metros más en terrazas y zonas técnicas. Excelente. ¿Una casa de descanso o una casa para vivir todos los días? Bueno, tiene esa particularidad, fue concebida como una casa de descanso pensando en que los clientes se pasaran a vivir de acá. Ellos vivían en Bogotá. Y después de la pandemia, pues todas las dinámicas de la pandemia casi que obligaron a buscar una salida de la ciudad y esta fue, digamos, la respuesta a esa necesidad. Entonces es una casa pensada en el descanso, pero en donde ellos viven su día a día. Excelente, porque se ve muy bonita y qué bueno que se habite, ¿verdad? Porque te platicaba que muchas veces hay casas muy bonitas, pero que se viven una vez cada 6 meses. Sí, sí, eso, bueno, eso digamos que no fue la condición para este proyecto en particular. Inicialmente fue concebida como una casa en donde ellos se iban a pasar a vivir, ya donde iban a vivir su retiro, digamos. Entonces sí fue concebida desde un principio de una casa que iba a ser constantemente habitada. Entonces, claro, todo el programa arquitectónico que ya vamos a ver está pensado en que ellos iban a vivir su día a día, entonces la dinámica de la ciudad iba a pasar un poco acá al campo, pero tratando de mantener esa connotación de vivir el día a día. Excelente. ¿Y cómo parte el proyecto? Porque el terreno es generoso, había muchas posibilidades. ¿Cuál Eh, es cómo partes? bueno, el proyecto inicialmente yo los acompañé en el proceso desde que comenzaron a buscar el lote. Este lote fue tal vez el cuarto que nos mostraron en toda la exploración. Ellos querían primero que, a pesar que estamos ubicados en zona rural, no se sintiera tan alejado, tal vez dentro de una vereda. Entonces estamos sobre una carretera principal que comunica al pueblo, estamos a 10 minutos del pueblo. Y lo más importante siempre eran las visuales. Acá digamos que estamos en la fachada posterior, esta es la fachada que recibe casi que todos los carros. Entonces no, digamos que desde acá no aprovechamos las visuales que hay, ya más adelante las vamos a ver cuando hagamos el recorrido de la casa. Y eh, ellos, digamos que de las directrices que me dieron a la hora de diseñar es: no queremos una casa que nos genere constante mantenimiento. Ok, Queremos una casa que sea fácil de mantener, y pues sabemos que las condiciones en zona rural son diferentes a las de una ciudad, climáticamente, por las dinámicas nada más que trae la zona rural. Entonces pensamos en materiales que fueran duraderos, materiales que no requirieran de mantenimiento constante y materiales que fueran envejeciendo con el terreno de manera coherente, que digamos que no se viera como que la casa se está envejeciendo o se está cayendo, sino al contrario, se está acomodando al terreno. La vegetación fue algo muy importante a la hora de plantear el proyecto, porque pues inicialmente, claro, las plantas estaban muy bajas. Ahora ya cuando hagamos el recorrido vamos a poder ver como casi que la naturaleza se está comiendo la casa. Entonces esa fue una idea también que queríamos con el proyecto, que involucramos toda la vegetación con materiales pues muy duros, llamémoslo así, como es el concreto armado, como es el ladrillo rústico a la vista. Entonces pues queríamos contrastar un poco esa paleta y que se sintiera cómodo al uno poder vivir toda la casa. se ve muy elegante, ¿verdad? Esta toma, esta combinación del concreto, la ventana al centro. Sí, la verdad, el lenguaje arquitectónico un poco industrial, un poco rústico, no fue algo que los clientes hubieran concebido desde un principio. Fue más una idea a la que llegamos cuando precisamente ellos dijeron que no querían algo que generara mucho mantenimiento. Ellos tampoco querían la idea de una casa perfecta, una casa de la ciudad traída al campo. Entonces, pues como vemos, la construcción fue un poco artesanal en el sentido que todos los tableros que utilizamos para la construcción fueron armados acá en sitio. Entonces no hay una pared idéntica a la otra,
Hay paredes que tienen, de pronto se les ve la cabeza a las puntillas, se ve donde la tabla de la madera está un poco rústica, está un poco más áspera, entonces pues eso que también es un carácter que queríamos que resaltara dentro de la casa, que se sintiera que la casa no era perfecta y que pertenecía a algo mucho más artesanal, algo más del campo. Me gustan. ¿Y la idea de las cadenas, cómo surge? Bueno, la idea de las cadenas es porque al ser un proceso constructivo casi que puramente en concreto, el manejo de las aguas lluvias que vienen de la cubierta era un poco, digamos, complicado manejarlo a través de los muros o a través de ductos. Entonces decidimos manejar unas gárgolas en la cubierta y la forma en que nosotros guiamos el agua que viene desde las gárgolas fue a través de unas cadenas y abajo de esto, pues de este terreno, tenemos una red de aguas lluvias que hacen el manejo de las aguas, entonces se maneja ya digamos que por debajo de terreno. ¿Cómo lo captas? Sí, porque aquí viene el agua desde la parte alta del cerro, ¿verdad? Acá viene el agua desde la parte alta del cerro, pero nosotros tenemos una red ya distribuida por todo alrededor de la casa. Entonces, toda el agua que cae de la cubierta, pues tenemos las pendientes ya que caen hacia las gárgolas y las gárgolas descargan todo el agua en esa red y descargan hacia abajo, pues digamos que las descargamos sobre el mismo terreno por un sistema de filtración que tenemos, un sistema en espina de pescado y filtramos todo el terreno. Al igual que el sistema de aguas servidas. También acá, por ser zona rural, no tenemos alcantarillado, entonces lo hacemos a través de un pozo séptico. Acá lo llamamos un pozo séptico tipo FAFA, que es de filtro anaeróbico de flujo ascendente. Lo que hace es pasar por dos cámaras, entonces en la primera cámara llegan todos los sólidos y los líquidos, se acumulan, pasan los minerales a una segunda cámara y de esa segunda cámara pasan ya casi que solo aguas y eso se filtra en el terreno a modo de abono. Es lo que... Excelente. Sí, sí Funciona es. como un biodigestor que Sí, consumen. es lo mismo, Sí, es lo ¿verdad? mismo. De hecho, en un principio, cada vez que hacen trabajo de jardinería, nos damos cuenta que en ese sector donde se riega, crece el pasto mucho más rápido y como que más vivo, más verde que en el resto del lote, porque ahí llega todo ese abono. Qué belleza, ¿verdad? Ya no tienes que desasolvar nunca una cisterna. No, no, ya no. Ujú. Bueno, ese sistema tiene la particularidad que sí se debe hacer un mantenimiento porque al ser un sistema de acumulación, pues naturalmente llega un punto donde ya Sí, los claro. lodos se han acumulado. Entonces, dependiendo del uso, acá más o menos como viven solo dos personas, es más o menos una vez al año, una vez al año y medio que viene un carro cisterna, hace todo el mantenimiento, extrae todos los lodos, hacen un lavado de las cámaras y listo, queda listo para otro año y medio de uso. Excelente. Sí, Muy bien, pues arquitecto, vamos a descubrir. adelante. Me gusta mucho esa jardinera. Me encanta cómo le da lo pachoncito al muro de concreto. Acceso compacto. Me Tenemos un gusta. acceso amplio. Y el remate, ¿verdad? Sí, el remate. Importantísimo. Importante dentro del proceso de diseño era que tuviéramos remates visuales a vegetación y jardines en todo momento. Sabemos que el concreto y el ladrillo pues es un material que dependiendo del uso puede llegar a robar la luz, entonces era muy importante tener entradas de luz natural en todos los espacios. Oye, ¿y el piso es ingeniería? ¿Cómo le llaman ustedes? Duela de ingeniería. Mm, Como madera. es un piso laminado, es un piso hecho a base, bueno, son varios componentes, pero tiene madera natural. Sí, Este tiene es un madera. piso laminado tipo belga, lo manejamos con una empresa local acá de Colombia. El piso es importado, pero la empresa pues está radicada acá en Colombia. Tenemos un sistema de pisos radiantes por calefacción Ah, debajo. sí. Sí, porque inicialmente pues, Buenos días. eh, porque Gracias. inicialmente pues Subachoque tiene las condiciones que al ser pues, estar ubicado en zona montañosa, pues los climas son un poco más extremos que en la ciudad. O sea, si es frío es un poco más frío que en la ciudad, si es calor es un poco más caliente. Entonces, inicialmente, todas las zonas están planteadas con un piso radiante pensando en que los días muy fríos, pues pudiéramos apoyarnos de ese sistema para que la casa no se sintiera tan fría. ¿Y qué tan costoso, qué tan complicado es la losa radiante? Costoso, es una inversión relativamente grande, digamos que toda la parte operativa, el instalar el piso, los materiales y ¿Qué es? Es una serpentina sí, así es. de cobre. Y está dividida. Esta es de agua. Estas son mangueras en PalP ¿Ok? y lo que corre es agua caliente por las mangueras. Entonces esa agua hace que pues, dentro del espacio se suba 1 o 2 grados. No es mucho. No es mucho. No es mucho y es un sistema de calefacción lento. O sea, tenemos termostatos divididos, los vas a encontrar por toda la casa. Está dividido por zonas.
Y cuando uno lo prende, más o menos tarda 1 hora en calentar el espacio. Entonces es pensado más en que si de pronto uno está fuera de la casa, pues uno puede a través de la aplicación prender los espacios y ya en 1 hora que uno llegue, pues ya encuentra la casa un poco más cómodo el clima dentro de la casa. Excelente, me irás platicando. Oye, no me esperaba esto, ¿eh? Qué bonita sorpresa. Sí, la casa está dividida en dos volúmenes principales. El primero, que es donde estamos acá a mano izquierda, es el volumen de las habitaciones, la zona privada. Y abajo tenemos la zona social, lo que es el estudio, cocina, sala, comedor, una terraza y tenemos el jardín al frente. Esto porque queríamos que fuera como más privado y queríamos darle a la zona social como precisamente toda la visual del lote, que ya ahorita Claro. la vamos a ver. Obviamente, cuando uno ve el programa y si uno va a entrar por la casa, uno no quiere que lo primero que se encuentre sean las habitaciones, entonces manejamos acá como esta puerta de bolsillo. En caso que uno no quiera, pues ahí está completamente las zonas, entonces digamos que ya uno genera este corredor directo a la zona social. A la zona social. Y acá tenemos una zona técnica, la zona de ropas. Digamos que acá hubo una particularidad durante el proceso de diseño y es que acá la oficina de planeación del pueblo castiga un poco las licencias de construcción, entonces el precio era muy alto. Entonces, durante el proceso de diseño nos tocó hacer digamos que una replanificación del diseño en donde tuvimos que recortar el área y esta zona técnica fue una de las castigadas, entonces el área es un poco pequeña y se da frente a la zona privada que es, al final uno lava y sale directamente a las habitaciones. Claro. Si nos quieres enseñar, yo Sí, encantado. claro. No sé Nos en este encanta momento ver cómo está, pero las zonas de oficios. sí es. Buenísimo. Pues muy eficiente, ¿eh? ¿Cuánto me dirá? Como un 2 por 2,50, ¿no? Sí, es más o menos esa área. Lo que inicialmente estaba pensado en que fuera un área más grande, pero pues digamos teníamos que cumplir con un área límite, por eso y la reconstruida de la casa es de 250 metros exactos. Eso fue como una respuesta a las condiciones que nos ponía planeación para la casa. Para los metros cuadrados. Sí, exactamente. Importante. ¿Qué dimensión tiene este pasillo? Que lo siento muy cómodo. Tiene, si no estoy mal, unos 50 de ancho libre y son 10 escalones. La diferencia entre un piso y otro es de 1,80, entonces cada contrahuella vence 18 centímetros. Es una escalera descansada, pensando que precisamente, como es la casa de un poco de retiro, pensando pues que las escaleras no fueran con el tiempo un estorbo Muy o un pesadas. obstáculo exacto, para ellos, para poder bajar. Solamente 10. Muy bien. Pues vamos. Me Bueno. gusta este juego, ¿eh? Por acá entonces tenemos el pasillo de habitaciones, tenemos en total 3 habitaciones, la principal y pues dos de apoyo, pensando en huéspedes. Los clientes tienen 2 hijos, pero ellos no viven ya con ellos, entonces pensando que cada vez que tengan una visita, pues puedan venir y cada uno tenga su propia habitación. Las habitaciones, por supuesto, cada una tiene su baño privado y este corredor fue pensado un poco también en las visuales que hay desde afuera de la casa. Entonces, como puedes ver, las luces no están a centro, no están a eje de pasillo. Esto es pensando que en las noches las luces hacen un baño sobre estas paredes de concreto. Incluso hasta ahora se puede ver cómo generan esos conos sobre Ujú. el concreto. Entonces es un juego de luces y de texturas pues muy, muy interesante y muy lindo. Entonces el recorrido de este pasillo en las noches e incluso en el día también, cuando el sol de la tarde cae, pues es muy bonito. Es muy, muy, muy Ya es rico muy el bonito. recorrido, sí. Y también mide 1,50. Este creo que es un poco más ancho, este creo que es de 1,80. No, en este momento no tengo presente las medidas, pero 1,80. este, si no estoy mal, es de 1,80. Sí, está muy cómodo. Qué bonito se ve el juego de llenos y vacíos. Y la vegetación, ¿verdad? Es La, importantísimo. sí, claro, la vegetación, las ventanas, este sistema es un sistema, pues queríamos traer un poco el sistema francés de ventanería. Este sistema, digamos que no es el tradicional en donde cada ventana, cada cuadrito, esto es un vidrio, esto es lo que es, acá tenemos 2 cuerpos completos y manejamos un sistema donde esto se llama, les decimos acá, unos enchapes, entonces se pega sobre vidrio y pues hace ver como si fueran muchos cuerpos de vidrio pequeños, pero en verdad son 2 cuerpos muy grandes de seguridad, son de seguridad. Ah, de Entonces, seguridad. sí, Buenísimo. sí, estos son de seguridad. ¿Y qué tal funciona con el frío? La verdad es muy bien. Hay una particularidad dentro del sistema de calefacción y es que en los 2 años que llevan viviendo acá lo han prendido nada más unas 3 veces. ¿En serio? Sí, porque inicialmente pensamos que iba a ser mucho más fría la casa, pues por el concreto. El concreto, a pesar de que es un material pues muy versátil, también tiende a traer mucho frío. Pero estos muros de concreto además tienen una particularidad, es que tienen un aislante en icopor, no sé, bueno, Sí, poliestireno. eso, exactamente, poliestireno en su interior, entonces eso es un aislante térmico tanto para calor como para frío. ¿De qué espesor? Mm,
Depende de los muros. Estos muros a veces tienen 25 centímetros, entonces tenemos dos caras de 10 centímetros, digamos, de concreto y tenemos solo 5 en interior. Pero hay unos muros que son más gruesos, entonces a medida que el muro es más grueso, también el aislante en icopor, en poliestireno, pues también se hace mayor. ¿Y cómo es el armado para que entre la hoja de poliestireno de icopor? A ver, esos muros se armaron con dos tableros que se presentaban al lado y lado. Entonces, digamos, para el ejemplo de este muro se presentaba este tablero grande, todo en tablas de madera. Se presentaba la malla electrosoldada. Ahí luego se presentaba la lámina de poliestireno y luego del otro lado de nuevo malla y tablero y se fundía por encima. Malla electrosoldada, no tiene varilla. No, no tiene varillas. Este se lograba con malla electrosoldada y arriba se amarraba así con una parrilla de varilla a la placa de cubierta. Entonces no es tan de carga el muro, ¿verdad? No, estos no son de carga. El sistema, de hecho, es por columnas pórticos tradicionales, sino que están embebidos dentro de los muros. Ok, ok, Sí, ok, buenísimo. sí, 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 eso. Ahorras también, me imagino, ¿no? Porque no Exactamente. tienes varilla. Claro, exactamente. Ajá. Entonces, la mayoría, por no decir el 90% de los muros, están es con malla electrosoldada de 6 milímetros. Esa sí malla era cada 10 centímetros. Pero entonces, si las columnas están embebidas, hay algunas que de pronto se van a poder ver las columnas, Ujú. pero ya es porque de pronto por el programa arquitectónico, pues no nos permitía esconderlas dentro de muros. Qué interesante, ¿eh? No sabía que eso se podía. Sí, sí, en este caso lo manejamos así. Y se siente realmente muy cálido el espacio. Sí, no, a pesar del clima, en este momento no sé a cuántos grados estaremos, no está caliente en lo absoluto, pues sí se siente que la casa no es fría, o sea, no, Oye, no. qué belleza de sección tiene la casa, ¿eh? O sea, cómo te permite ver al paisaje, pero al mismo tiempo tienes un muro que te contiene el patio. Exactamente. Eh, Aplausos de pie. los jardines para nosotros eran una de las cosas más importantes y lo que digo, van envejeciendo y van madurando con la casa de forma muy coherente. Esas hiedras están agarrándose, pues esas agarraderas, digamos, están subiéndose por los muros, ya en muchos muros han abrazado las luminarias que tenemos sobre fachada, entonces eso es uno de los aspectos más lindos que hay de la casa, que a pesar de que es una casa en su mayoría en concreto, y el concreto es un material que se puede leer un poco pálido, pues se contrasta muy bien con el tema de jardines. Sí, se ve increíble. Mm. Y bueno, eso sí, que buscábamos jardines que fueran muy, muy verdes, contrario que fueran más florales. Sí tenemos vegetación floral acá. Ya después, digamos que por la dinámica de los clientes de la casa, a ellos les gusta hacer el tema de jardinería. Tienen huertas naturales donde ellos siembran sus propios alimentos. Entonces, sí, también los jardines hacen parte de eso. Qué espectáculo, ¿eh? Y ni siquiera es tan grande, ¿verdad? ¿Cuánto mira? Unos dos No, metros. sí, 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 exactamente. Y tenemos ahí ya constructivamente contra el muro de arriba tenemos un aislante, tenemos una cámara, porque obviamente este jardín pues filtra mucha agua y lo que no queríamos era presentarle toda esta agua del jardín A ese a muro. ese muro. Entonces, ese muro tiene ya escondido dentro del jardín una dilatación, una cámara completamente pañetada, digamos, con aislantes para el agua y eso por debajo tiene todo un filtro francés que filtra el agua hacia afuera, cosa que no fuéramos a afectar nunca el volumen de abajo. Excelente, excelente. Y me encantó el juego de que tienes vista, pero tienes patio. O sea, se me hace eso brutal. Sí. Y las recámaras, como dices, son de huéspedes. Son de huéspedes, Ajá. no pretendían ser las más grandes, pretendían era pues dar todas las comodidades que quisieran los huéspedes. Incluso al ser pensadas para huéspedes, como puedes ver, los baños están divididos, un baño tipo hotel, en donde el lavamanos está fuera de la zona de sanitario y la ducha, pensando en Ajá. que dos personas lo pudieran utilizar al mismo tiempo. Muy bien. También buscamos que todos los acabados fueran coherentes con el acabado de la casa, entonces digamos el enchape trasero también son unas colillas en concreto hechas acá en Colombia. La poceta es hecha en concreto blanco, también hecha acá en Colombia. Entonces buscamos que todos los materiales fueran lo más naturales y que fueran de la mano con lo que era la casa. Y me encanta porque además no tiene que ser madera sólida, ¿verdad? No, no, bueno, eso también fue una respuesta. Primero, a un tema económico, naturalmente la madera es sólida y por las alturas que manejamos acá, estas habitaciones tienen alturas libres de 3 metros, pues podían llegar a ser bastante costosos y por el tema que acá el clima es mucho más fuerte que en la ciudad, se podían presentar pues daños en madera natural. Entonces acá manejamos melaminas. Se ve muy bien.
La puerta también es melamina. Sí, Oye, tiene buena chapa. sí, acá es, hay ciertas cosas que sí tenemos en madera natural, como la puerta principal, la baranda, algunas cosas abajo ya vas a ver, pero en su mayoría la carpintería de la casa es en melaminas. Qué bonito ese nicho. Muy bien. Estoy impactado. Así. Sí, qué bonitas recámaras. ¿Y cómo es la orientación? Me comentabas. Bueno, en este momento hacia el lado, llamémoslo izquierdo, nuestro costado izquierdo, más o menos diagonal, está el norte. Entonces, acá, pues sabemos que el sol sale por el oriente, entonces siempre sale por la fachada principal, sí, hacia la fachada principal. Entonces, solo en este momento no tenemos, está un poco nublado el cielo, pero siempre bañan las habitaciones y la zona social el sol de la mañana. Y el sol de la tarde, pues naturalmente baña todo este pasillo. Entonces, Pero que es pasillo, no pasa nada, ¿verdad? no pasa nada y aparte, pues hace el recorrido como muy cómodo porque precisamente el sol de la tarde es el que calienta más incluso que el de la mañana. Ajá. Entonces, las habitaciones, pues se mantienen bien calienticas y no se siente frío, en lo absoluto se siente frío. Es muy cómodo acá el tema del clima. Excelente. Acá tenemos una segunda habitación. Es un espejo de la que vimos antes. O sea, espejo en el sentido que son los mismos espacios, pues simplemente dispuestos de manera que funcione como un espejo de la otra habitación. Debe de medir por el tamaño de la cama. 2,80. Sí, 2,80 de ancho, no me acuerdo. Estas camas son de 1,60, no son de 2 metros de ancho, pero entonces también debe tener unos 2,70 de medida libre acá en el recorrido. Sí, en el otro sentido, yo creo que como un 3,30 del muro, de este Mm. muro para el vidrio, más o menos. Y bueno, el patio otra vez. La hiedra es clave, ¿verdad? Para los Sí, jardines. sí, la hiedra fue clave, las monsteras, los filodendros, pues toda la vegetación. Acá tenemos unas plantas donde llegan muchos colibríes en, en diferentes momentos del año. Y me gustó mucho también esa ventana. Cómo te O- concatena con lo que está dentro, ¿no? sí, exactamente, queríamos que conectaran todos los espacios y que no se sintiera en ningún momento aislada la casa. Entonces sí, vamos a encontrar unos ventanales grandes en todo momento, en todos los espacios. Pues Sí. queríamos lo que te digo, queríamos aprovechar la luz natural eh, lo, lo mejor que pudiéramos. Buenísimo. ¿Y cuál fue aproximadamente el costo por metro cuadrado de construcción? Por metro de construcción fue alrededor de 8 millones de pesos colombianos. Digamos que la casa tiene algunas particularidades en las que uno podría tener bajos costos como no tener acabados de drywall, de cielo raso, porque el sistema casi que tú fundías el concreto y a los 14 días o 28 días que ya hubieras obtenido la resistencia, podías desencofrar y ya quedaba tocado listo. Entonces nunca incurrimos en pañetes, en pinturas, drywall. Fueron muchos costos que se pudieron, digamos que, ahorrar o mitigar, pero pues también implicaba un esfuerzo diferente a la hora del proceso constructivo. Ujú. Entonces, cuando uno lo compara con el valor del metro cuadrado en Bogotá, pues esto termina siendo un poco más económico a la hora que, pensando en que uno está haciendo un proyecto hecho a la medida, pero pues naturalmente los costos son diferentes acá en zona rural. En dólares, más o menos, ¿cuánto es? Los 10 millones El metro cuadrado. Ajá. está como 4.000, serían como 2.000 y pico de dólares, Dos mil. más o menos, Ok. el metro cuadrado. Esto hace 3 años que se construyó. Ya evidentemente el mercado pues fluctúa mucho, entonces ya seguramente es mucho más costoso. Es que el sistema de losa radiante. Sí, bueno, sí. Pero lo que pasa es que eso es una inversión que cuando uno lo compara en un global de presupuesto no mueve la aguja. Es un ítem relativamente pequeño, Ah, ok. entonces no mueve la aguja tanto. Esta es la habitación principal. Naturalmente esta sí pues, es mucho más generosa en espacio. Para una cama king size también tiene una dimensión acá más o menos de 2,80 o 3 metros y así en ancho, si no tengo presente, pero eran unas cerca de 5 metros más o 5 menos. metros. Qué bien se siente, aunque no tenga, quizá apenas tiene 3, ¿verdad? O 2,80, pero se siente muy amplia por los 5. Exactamente, y porque ya la altura libre acá es de 3 metros, entonces sí se siente mucho más amplio este espacio.
La cama, pues precisamente al ser un solo cabecero que se maneja de lado a lado del muro, pues también le da una dimensión más Claro. grande. Y pues de nuevo, manejamos como el mismo lenguaje de ladrillo, concreto, queríamos dar ese contraste y que esta habitación pues se sintiera como parte de todo ese lenguaje de la casa. Lo mismo los jardines y atrás de esto tenemos la zona de walk-in closet y ya el baño privado. Impactado estoy por este hermoso jardín vista, porque a veces nos queda la vista, ¿verdad? Y, y a veces un poco plana, ¿verdad? Sí, Ajá. incluso acá nos hubiera gustado un poco más que los dos volúmenes estuvieran más separados, cosa que uno pudiera aprovechar más. Ajá. Pero de nuevo, se aumentaba el área y era un castigo que nos daba la oficina de planeación. Digamos que la licencia de construcción de esta casa salió por alrededor de 10.000 o 12.000 dólares. Y con el diseño que teníamos previo, donde estaba más separada la casa y teníamos unos espacios grandes, salía casi en 15.000 o 16.000 ¿En dólares. serio? ¿La pura licencia? Sí, la sola licencia. Y pues es un dinero que al final uno, pues claro, le permite a uno construir de la manera correcta, pero es un dinero Realidad. que uno nunca va a ver dentro de la construcción o dentro del diseño. Entonces, pues castigamos un poco algunas áreas pensando en eso. Pero, ¿sabes qué? Creo que le ayudó. Sí, sí, pues Tiene una escala muy, muy contenida, perfecta. Esta recámara 3, o sea, 50 centímetros más, pues sí, hubiera estado bien, pero así no tiene ningún no, problema. sí, y no en ningún momento ha presentado para Ajá. los clientes que ha sido un reto, que les hace falta espacio, incluso constantemente están cambiando la disposición de los muebles, a veces ponen una mesa de desayuno acá, a veces dejan estas sillas allá pensando en cuando se visten, bueno, o sea, en verdad ha sido bastante cómodo para ellos hacer toda esa modulación. Genial. Aquí estas ventanas sí se ven muy robustas, ¿verdad? Sí son de doble vidrio. No, no, estas no son de doble vidrio, no tienen cámara, es vidrio sencillo, es un vidrio templado, un 4x4, es de 8 milímetros, entonces igual son vidrios de seguridad bastante buenos. Eh, Buen domo. sí, esta naturalmente, al ser una habitación completamente cerrada, teníamos que aprovechar luz natural de algún lado, entonces generamos como unos tragaluces cenitales. Hace poco por el clima levantó la película, pero bueno, eso es Se arregla. un tema técnico que sí que tiene. Oye, me encantó también, ¿sabes qué? El porcelanato de los muros, del piso, se siente muy, muy, muy real. Sí, es un porcelanato tipo travertino. Ese es local también. La mayoría de acabados los manejamos acá con empresas locales. Y queríamos una paleta un poco hacia los colores arenas, colores tierras, que contrastaran bien con el concreto, pero que no se sintieran como ajenos. Entonces se siente como muy coherentes y muy agradables, pues, el transitar también por estos espacios. Qué bonita la tina, ¿verdad? Parece como una nave huevo. Sí, sí, la tina fue buscada directamente por la cliente, ya quería una tina, la usan relativamente seguido y como pues puedes ver el baño tiene su propio jardín privado que ellos pueden abrir, entonces es como todo un ritual cada vez que se meten a la tina, un ritual de descanso y pues el baño sí es bastante amplio pensando que pues era digamos que el baño exclusivo de ellos dos, entonces pues que pudieran compartir el baño de forma muy cómoda. Detrás de esta puerta tenemos el sanitario, pero Qué pues es una bonito zona más refleja técnica. el espejo del patio. Mm. El sanitario. Ah, el sanitario está aquí El atrás. sanitario está acá atrás, Ok. es digamos que una zona más aislada, naturalmente Ajá. por las dinámicas de un sanitario no había la necesidad de que estuviera abierto. Entonces es un sanitario que tiene su extractor, tiene su luz artificial, pero funciona muy bien en cuanto al espacio y pues precisamente el que esté detrás de la puerta casi que esconde, entonces uno como que no es evidente, no es muy obvio el área de Claro. sanitario dentro del baño. Me encantó la cubierta de lavamanos de lado a lado. ¿Verdad? Sí, sí, eso fue algo súper importante que queríamos no generar juntas. Eso también es Es concreto, concreto. concreto. Las posetas también son en concreto blanco. Concretus, es Concretus Home. una marca colombiana, están ubicados en Medellín Está buenísimo, ¿eh? y tienen unos productos espectaculares. Garantía, garantía. Sí, Pues me encantó. Y sí vi el muro al frente y dije yo, uy, ahí va a estar algo bueno. Y sí. sí. Este es un jardín y la verdad es que es muy bonito porque pues es un proceso natural que uno ve. Este jardín hace un año
la platanera, que es la más grande que estamos viendo, pues Ajá. no tenía más de 1,20 m y pues ya mira, hoy llega más de los 3 metros. Entonces ese proceso también de envejecimiento, yo llamo envejecimiento a la casa, pero en verdad es como ese crecimiento que ha tenido la casa con el terreno, pues se ha dado de manera muy linda, porque el baño nunca es el mismo, ¿sí? El Ah, esa baño, platanera me está escuchando, ya está muy, muy grande. sí, esta zona es bastante Qué húmeda. belleza sus hojas, ¿verdad? Mm. Uf, ese color traslúcido, la luz. No, no, no. Esta zona de Sobachoque es bastante húmeda, entonces pues eso favorece mucho la vegetación. O sea, Y a- ustedes propusieron la vegetación. sí, sí, nosotros mismos. Yo tuve, digamos que una, llamémoslo lucha entre comillas, que la vegetación fuera muy verde y no tan floral. Claro. Sí, yo siempre me imaginé que la casa se concebía muy verde. Eventualmente con los años ellos naturalmente ya han plantado sus propios arbolitos, árboles frutales, algunos tipos de vegetación ya florales, entonces pues le daba un poco de color, pero yo sí luché mucho, mucho en que mantuviéramos o procuráramos que fuera muy verde, que contrastara mucho el verde con el concreto. Qué bueno que luchaste, ¿eh? Sí, hay luchas que naturalmente. Hay unas luchas que valen la pena. Sí, hay unas que valen la pena, hay otras ya más dentro del interiorismo, sobre todo algunos muebles que yo sugería, pero pues es natural que los clientes pues no siempre van en la línea de uno en cuanto al interiorismo, entonces eh, pues algunas cosas se han dado, digamos, diferente a como lo concebí, pero la mayoría, el concepto de la casa sí se mantuvo y eso es para mí lo más importante. Excelente. Pues jóvenes, vámonos a, vámonos a una pausa. Arquitecto, ¿cuáles son sus redes sociales para que lo podamos contactar? Bueno, en Instagram estamos como @alugar.co, alugar.co, y básicamente es la única red que manejamos en este momento. Tenemos un TikTok que estamos explorando en este momento, pero no le hemos dedicado y tenemos una página web que es www.alugar.co. Alugar es ALUGGAR.co. Vamos Entonces, para allá todos, jóvenes, por favor, llénenlo de likes y seguir y todo. Nos vemos mañana en el siguiente capítulo.